en este comienzo del noveno proyecto de la era de Jesús Gil, en un estadio que presenta un buen ambiente en cuanto a presencia de aficionados en la grada. Va a poner la pelota en movimiento el Atlético de Madrid. Acaba de comenzar el partido. Contamos con los comentarios habituales en Antena 3 Televisión de Jorge de Alessandro. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como bien decías tú, en un inicio de temporada prácticamente de todo el fútbol español, y con muchísima ilusión en el concepto global de lo que es el fútbol en general. El fútbol en general, que tiene como concreto representante en España al Atlético de Madrid, en lo que decíamos, ese noveno proyecto de la era Jesús Gil, mientras estamos observando la formación inicial del Vasco de Gama, un clásico del fútbol brasileño y por tanto un clásico del fútbol internacional. El Vasco de Gama, también habitual en los torneos veraniegos españoles, si bien en esta oportunidad se disputa en Vladikavkaz, a unos 70 kilómetros de Chechenia, en Rusia. Un Vasco de Gama en el que militaran, por ejemplo, Romario de Sousa Faria, antes de fichar por el PSV Eindhoven, o incluso Bebeto, antes de ser jugador del Deportivo de La Coruña, o Donato Gama da Silva, antes de fichar por el Atlético de Madrid para ser luego traspasado al club gallego del Deportivo. El Vasco de Gama al que dirige Jair Pereira, que fue el hombre que dirigiera el inicio del séptimo proyecto de la era de Jesús Gil. Y un Atlético de Madrid que tiene 34 jugadores, que tiene que hacer 10 descartes y que hoy inicia sus pruebas de la mano de Radomir Antić, con una formación inicial en la que están Molina, el exjugador del Albacete, en la portería, Tomás y Alejandro en el lateral derecho e izquierdo respectivamente. Está viendo ustedes sobreimpresionada la formación inicial de ese Atlético de Madrid, con Santi, el exjugador del Albacete, y Solozábal en el eje de la defensa. En el centro del campo, Roberto Fresnedoso, exjugador del Español, con Stanojevic, José Luis Pérez Caminero y Pirri por la parte izquierda. Luboslav Penev, una de las estrellas rutilantes del Atlético de Madrid, junto a Biagini, campeón del mundo sub-20 en Qatar con Argentina, el jugador procedente de Newell's, en la punta del ataque del conjunto que prepara Radomir Antić. Con muy pocos días de entrenamiento, el Atlético de Madrid se presenta en este torneo ilusionante para unos seguidores que hace tan solo 72 horas estaban presentes en un número de 35.000 espectadores en el Estadio Vicente Calderón ante la atracción de ese proyecto de Jesús Gil. El campo de Vladikavkaz, ciudad sobre la que ha llovido recientemente, aunque la temperatura es buena, no presenta un aspecto extraordinario, si bien sí correcto para la práctica del fútbol. Molina sacaba de propia portería. El balón para el Atlético de Madrid. Está jugando Roberto Fresnedoso. Penev, exjugador de Valencia. Muy buena. La apertura de Caminero para Pirri. Y la primera oportunidad para el Atlético de Madrid en la incursión de Pirri, el jugador asturiano, después de un buen servicio de Caminero. Sí, efectivamente, fue una muy buena rotación justo en la corona de área, donde José Luis metió una pelota cruzada por dentro y, aprovechando la velocidad de Pirri, prácticamente fue la mejor ocasión de gol de los primeros compases de este partido. Primeros compases, en efecto, 3 minutos y medio de la primera parte. El marcador inicial de empate a 0 entre el Atlético de Madrid y el Vasco da Gama, dos equipos que se conocen y que ya fueron rivales en el Trofeo Villa de Madrid de hace 2 temporadas, cuando precisamente Caminero, debutando en el conjunto rojiblanco madrileño, conseguía el primer tanto con la casaca del equipo de la entidad que preside Jesús Gil. Ha recuperado Tomás. Muy bueno el esfuerzo de Penev en la ayuda permanente sobre su medio campo. Hizo quizás una jugada defensiva de mucho mérito en la zona de 3/4 de su medio campo. En defensa está jugando Alejandro para el equipo de Radomir Antić, el Atlético de Madrid. Presiona bien en la línea de medios el Vasco da Gama. Santi con peligro, con cierto peligro, después de recibir de Solozábal. Envía para Alejandro la pelota del Atlético de Madrid. Pirri intentaba apoyarse en Caminero. Ha habido falta sobre el centrocampista asturiano del Atlético de Madrid. Son dos equipos que prácticamente utilizan el mismo sistema de defensa zonal en 4-4-2,
con una ligera, diríamos, tendencia de la presión del Atlético de Madrid de comenzar en su medio campo, lo que ha posibilitado ese aparente inicio del equipo carioca hasta estos minutos. Equilibrio, diríamos, en cuanto a dispositivo táctico, solamente roto por esa genialidad de José Luis Pérez Camineros en el minuto 3. Ha recuperado Roberto, aunque lo ha hecho en falta según el criterio del árbitro. La falta de Roberto Fresnedoso, exjugador del Español, internacional sub-21 en la selección de Goicoechea. Ha recuperado Luboslav Penef bajando el balón para Pirri. Nuevamente otro esfuerzo de Lubo para responder ahí a donde presumiblemente tiene ventaja numérica el equipo carioca. Ojo que juega precisamente el equipo de Río de Janeiro. Atención a esa penetración por la banda derecha. El balón buscaba rematador. Está protegiendo por fortuna Tomás Reñones. Y había acudido para proteger y para sumarse a la ayuda defensiva Roberto Fresnedoso, que ha forzado el balón para el Vasco de Gama. Uno de los clásicos, como decíamos, del fútbol brasileño, el tercer equipo de Río de Janeiro, después del Flamengo y del Fluminense. El saque de esquina sobre la portería de Molina, el jugador fichado este año por el Atlético de Madrid, procedente del Albacete, aunque pertenecía al Valencia. 4 hombres se suman al posible remate. Ha cortado bien la defensa del Atlético de Madrid. Ha recuperado el conjunto de Rado Mirantic. Intenta salir al contragolpe. Y ha forzado el saque de lateral para el Atlético de Madrid. Buen movimiento de Biagini, vino a recibir en su zona defensiva, zona de, diríamos, de inicio. Buscó el apoyo de un compañero, hizo un dermaque de ruptura en gran velocidad por la espalda y no prosperó en una interceptación del equipo del Vasco de Gama. Ahí está jugando Stanojevic. Atención a ese número 8 del Atlético de Madrid, uno de los hombres que forman parte de los nuevos fichajes del conjunto rojiblanco colchonero. Al igual que Biagini, al igual que Luboslav Penef. Ahí saque de banda para el Vasco de Gama. Presiona bien el Atlético de Madrid, aunque ha habido falta de José Luis Pérez Caminero. Falta clara sobre el zaguero del Vasco de Gama. El conjunto de Río de Janeiro está intentando controlar la posesión del balón. Espera, aguanta el Atlético de Madrid. Viene a recuperar Alejandro, apoyándose para que juegue Caminero. El jugador madrileño para la incorporación de Tomás. Toca una y otra vez Roberto. Biagini, Tomás. Toca bien el Atlético de Madrid. Caminero, que a punto estuvo de hacerse con un balón peligroso ciertamente. Y pudo haber falta peligrosa, juego peligroso en la defensa del Vasco de Gama. Sí, efectivamente, fue una jugada que José Luis, en una jugada individual, con uno de sus grandes recursos, intentó hacerse un autopase por elevación y propició esa jugada dudosa. Vuelve. Intentaba volver a la carga Penef. No hay amigos ni en los partidos amistosos para el internacional búlgaro. Buen movimiento de rotación, en el cual Lubo hace un balance defensivo y José Luis Pérez Caminero, rompiendo desde el medio campo, se incorpora como delantero centro desde atrás. Ha recuperado Roberto. La pugna del jugador del Español. El Atlético de Madrid parece controlar más el partido. Al menos tiene más profundidad que el conjunto brasileño que dirige Jair Pereira, que tiene como abanderado en el eje de la zaga al capitán Ricardo Rocha, el internacional por Brasil, es jugador del Real Madrid. Ha habido falta ahora de Pirri en la acción sobre el zaguero del Vasco de Gama, que tiene la posesión del balón. Cuando se cumple el minuto 9 de la primera parte en Vladikavkaz, Copa Presidente, Antena 3 Televisión. Desde Rusia, Atlético de Madrid 0, Vasco de Gama 0. En el partido anterior, en el partido precedente, Spartak de Vladikavkaz 3, Racing de Malinas de Bélgica 0. Y mañana la final, que también será ofrecida por Antena 3 Televisión. Ataca el Vasco de Gama, no ha podido recuperar Santi. Sí lo ha hecho finalmente Molina. Ya, podemos
en el transcurso del partido podemos tener ya unas apreciaciones globales de lo que puede ser el juego en sí. El Atlético de Madrid tiene una ligera ventaja en banda derecha, donde Biagini, que para algunos puede ser un desconocido, es un jugador que tiene una gran tendencia a escorarse a banda derecha, y allí entre Tomás, Roberto y Biagini han logrado un pequeño desequilibrio en juego. Quien está desequilibrado ahora sobre el terreno de juego es un jugador del Vasco de Gama. Parece ser que se quejan de un codazo, posible codazo de Roberto Solozábal sobre el atacante del conjunto de Río de Janeiro, sobre el Vasco de Gama. No había pitado falta, sin embargo, el colegiado Víctor Filippo. Y por parte del equipo del Vasco da Gama, ligeramente han sacrificado esta banda, donde estamos viendo a Tomás en posesión del balón, puesto que el número 11 se está recostando al centro geométrico del campo, donde hemos visto que ha obligado a Penev a ayudar al centro del campo, porque hay, en teoría, un hombre más del Vasco da Gama que quizás lo haya perdido en esta banda y lo haya incorporado mucho más al centro del campo. Y en la parte ofensiva, el equipo carioca tiene un extremo recostado en banda derecha y el delantero centro convencional. Sí, ha podido haber falta ahora sobre Luboslav Penev. Parece que en efecto ha sido así. Un hombre que puede triunfar en el Atlético de Madrid. Procedente, recordémoslo, del Valencia, el internacional búlgaro de 29 años. Junto al balón Pirri, Tomás Reñones, eterno capitán casi ya del Atlético de Madrid. Hay 4 hombres a la posibilidad de remate. El conjunto de Antic, con más profundidad que el equipo de Jair Pereira. Es Pirri quien cuelga la pelota, ha sacado la zaga del Vasco da Gama. Recuperaba Santi. Ha habido falta ahora en la acción defensiva del Vasco da Gama sobre Caminero. El hombre que va a seguir siendo, sin lugar a dudas, esta temporada el cerebro del Atlético de Madrid. Stanojevic buscaba el balón largo, con todos los pronunciamientos favorables, como así ha sido para la defensa del Vasco de Gama, que sale con el balón controlado. Aguardan su propio terreno de juego. El Atlético de Madrid ahora empieza a presionar cuando se acerca. Ha habido falta de Roberto. Ellos tienen una gran tendencia a cargar el juego por la derecha. Es quizás donde tengan sus mayores efectivos. Fíjate que por banda izquierda prácticamente la incorporación de este número 6. Y esto tiene que estar bien atento el Atlético, sobre todo en el trabajo que está haciendo este chaval nuevo, este número 6, y con José Luis Pérez Caminero. Ahí pueden tener muchísimo trabajo en contra de 3 efectivos por parte del equipo del Vasco. Ahí está. Juega el Vasco de Gama en defensa, cambiando la circulación de la pelota. Intenta recuperar Roberto, poniendo en serias dificultades al zaguero del Vasco de Gama, y sale con la pelota controlada el Atlético de Madrid. Roberto Fresnedoso carga fundamentalmente el juego el Atlético de Madrid por la banda derecha. Sale el Vasco de Gama. Sí, pero no lo carga por una manera, diríamos, casi táctica. La carga porque ellos tienen pocos efectivos. Solamente este número 6, lateral izquierdo de recorrido largo, se encuentra en desventaja numérica. Y esto está aprovechando el Atlético de Madrid. Porque yo creo que también por el carril de Pirri, es un jugador muy profundo. También tiene muchísimas posibilidades por esa banda del Atlético. Está jugando Carvalho, ese número 6 del Vasco de Gama. El hombre que penetra por la banda izquierda. Atención también al nombre, a ese dorsal número 4 de Ricardo Rocha. Ese es Carvalho, un joven jugador. La verdad es que en Brasil la renovación de los equipos va haciendo que cada año prácticamente sean diferentes unos y otros. Atención a esa incorporación, el disparo para intentar sorprender a Molina, aunque por fortuna para el Atlético de Madrid el balón se ha perdido por encima de la portería del conjunto español. Sí, llegó el jugador brasileño, llegó algo exigido, pero el movimiento fue muy bonito. Fue un desmarque por la espalda del lateral Alejandro y la asistencia fue francamente buena. El disparo no quizás tan ortodoxo, pero también hemos visto una bonita jugada. Y es que en Brasil son buenos todos los jugadores prácticamente, aunque pueda parecer exagerado tal generalización. Ha sacado Molina, ha cortado bien el Vasco de Gama en defensa. Intenta progresar en ataque. Estamos viendo un partido ciertamente interesante.
para las alturas de pretemporada en las que nos encontramos, sin lugar a dudas. El Atlético de Madrid lleva poco más de 72 horas de entrenamiento. Buena recuperación. Sí, señor, no había falta, por más que lo solicitaran los jugadores brasileños. Y ahora sí, ahora ha habido falta de Vasco de Gama. Decíamos que Vasco de Gama está mejor preparado que el Atlético de Madrid, porque el día 20 comienza ya el día 20 de agosto comienza la liga en Brasil, y por lo tanto lleva más tiempo de rodaje. Sí, bueno, y aparte ha estado prácticamente parada por el Campeonato de América, simplemente por ello, pero prácticamente ellos vienen de una competición que es una continuidad. No han parado prácticamente de jugar estos jugadores. Sin embargo, el Atlético de Madrid, el ritmo me está impresionando gratísimamente por los pocos días. Y yo creo que esto, la palabra clave, no podemos hablar de preparación física, no podemos hablar de, sino una simple declaración de intenciones. Y la palabra clave, insisto, es ilusión, que tienen los jugadores de ganarse un puesto. Y teniendo en cuenta aquí dos incorporaciones claves, la del número 6, este jugador yugoslavo, y Biagini, que tienen la oportunidad de ganarse un puesto en este equipo, ¿no? Ese número 6 es Stanojevic, el jugador procedente del Oblic, uno de los jugadores yugoslavos. Atención a la nómina de extranjeros que tiene el Atlético de Madrid y que deberá empezar a descargar a principios de la próxima semana. De ahí que todavía no se haya establecido la numeración de los dorsales exactos para el Atlético de Madrid en la presente temporada. 95-96, cosa que ya es de obligado cumplimiento a partir del inicio de la liga. Sí, ahí estaba el número 11 nuevamente. Esta es la ventaja numérica, como adelantábamos en el transcurso de los primeros instantes. Sidney dos Santos, un jugador de 24 años, procedente de la cantera del Vasco da Gama. El número 11, uno de los hombres peligrosos. Sí, sí, sobre todo que todos los balones pasan por él. En la primera referencia, una primera línea de pase permanente, está oxigenando y dándole la pausa a este partido, que sí ha bajado con los minutos un poquito el ritmo, pero tenemos que insistir de que hay un gran equilibrio, inclusive táctico, de los dos equipos en su intención racional de jugar al fútbol. Está intentando hacerlo al menos ahora el Atlético de Madrid, buscando la profundidad sobre el área de Vasco de Gama. Y es el equipo brasileño el que sale a la contra. Intentaba jugar Valdir en ese servicio largo. Valdir Moraes Filho, 23 años, también procedente de la cantera del Vasco da Gama. Ese es el trofeo, la Copa Presidente, que se disputa con 4 conjuntos. Torneo cuadrangular en Vladikavkaz, en Rusia, muy cerca de Chechenia, y que Antena 3 Televisión les ofrece con la representación española en el Atlético de Madrid. Ahora había falta en la acción ofensiva del jugador de Vasco de Gama, de Carvalho, sobre Tomás Reñones. Cuando vemos que está calentando jugadores de la suplencia del Atlético de Madrid, a Delfín Gelli, el exjugador del Albacete, fichado por el Atlético de Madrid a principios de la temporada pasada. Pertenecía al Barça. Saque de banda para el Atlético de Madrid, cuando se cumple ya el minuto 18 de la primera parte. Y permanece el marcador inicial: Atlético de Madrid 0, Vasco de Gama de Brasil 0. Juega Penev. Caminero. Intentaba meter para Leonardo Biagini, el internacional sub-20 argentino, que no pudo recuperar la pelota, que favorece al Vasco de Gama. No pudo controlar. El pase no era malo, aunque pareció que así lo fuese. Lo que pasa que para el jugador argentino no es su lado predilecto. Iba una diagonal sobre su pierna izquierda y quizás no sea la forma más o la mejor forma de poder desenvolverse dentro del área. Está jugando Vasco da Gama. Recupera el Atlético de Madrid en defensa. Balón que juega Roberto Fresnedoso, internacional sub-21 con la selección española, exjugador del Español de Barcelona. Penev. Con el balón controlado ahora Pirri. El jugador asturiano se incorpora. Alejandro opta por enviar hacia el punto de penalti. Y ha tocado finalmente Caminero, aunque descolocado, y no ha podido crear peligro sobre la portería de Neto. Ese hombre, el portero del conjunto carioca, Neto, otro de los jóvenes del Vasco da Gama, el equipo de Jair Pereira. Vasco da Gama es un clásico, 74 y 89, campeón de Brasil, campeón de Río de Janeiro en 19 ocasiones, 92 y 93 los últimos.
y habitual participante en torneos de verano en España. Tiene el trofeo Carranza del año 87, 88 y 89, el colombino, el Teresa Herrera. En fin, lo que decíamos con anterioridad, un clásico del fútbol brasileño y por tanto un clásico del fútbol mundial. Ha tocado Clayton da Lima. Muy buena técnica este hombre. Ha recuperado, sin embargo, el Atlético de Madrid. Sale con la pelota controlada el equipo de Antic. Es Pirri. El balón largo. Buscaba la penetración de Penev. No ha podido llegar el búlgaro. Quizás un poquito precipitado Pirri. También es lógico lo que apuntabas anteriormente. La precisión, la condición física, esto lo van dando el transcurso de los partidos. Y está jugando el Vasco da Gama. Espera el Atlético de Madrid en su propio terreno de juego y cuando por ahí llegan los brasileños empieza a presionar. Sí, está muy bien porque no hay distancia entre el medio campo, es decir, entre las espaldas de esa línea de 4 del Atlético de Madrid y la defensa, no hay distancia, que están presionando bien y ahogando prácticamente a los dos puntas. Uno recostado casi de extremo derecho y otro en posición de delantero centro, y permite que no pueda maniobrar. La única posibilidad es una pared en corto o que rompan el medio campo en alguna pared o con un pase corto. El balón largo para Caminero. Ojo al jugador madrileño. Caramba, le ha rebañado la pelota el zaguero de Vasco de Gama, Queiroz. Finalmente, cuando Caminero se las prometía ciertamente felices porque se quedaba solo delante del portero brasileño Neto. Juega en defensa el Vasco de Gama. Yo creo que el José Luis se benefició del estado del terreno. La pelota botó totalmente defectuosa y eso permitió que se plantara casi delante del portero y propició la magnífica intervención del central. Jugaba Carvalho. Ha recuperado el Atlético de Madrid en defensa. El Atlético de Madrid que tiene, por ejemplo, entre los que acompañan a Radomir Antic en el banquillo, a Toni, a Ricardo, a Delfín Geli, a Vizcaíno, a Ruano, a De la Sagra, a Paunovic y a Juan Carlos. Y se han quedado, por ejemplo, en España, pues Correa, el uruguayo Kiko o Juan Manuel López. Dispone, como decíamos, de 34 futbolistas. Ha recuperado Caminero. El balón que llega para los dominios de Biagini. No ha podido evitar el saque de esquina el portero Neto después de rebotar la pelota en Queiroz. Aunque me da la impresión de que había pitado falta con anterioridad del colegiado Víctor Filippo. Y el balón corresponde ponerlo en movimiento, parece ser al Vasco de Gama, como así ha sido. Fuera de juego de Penev. Cuando se cumple el minuto 22,5, es decir, el Ecuador de los primeros 45 en Vladikavkaz, Copa Presidente, torneo cuadrangular, Atlético de Madrid 0. Mira cómo botó el balón. Vasco da Gama 0. Penev. No pudo llegar Pirri, ha salido bien Ricardo Rocha, el capitán del Vasco de Gama, el exjugador del Real Madrid. Abriendo Rocha, el disparo de Clayton da Lima. Ha rebotado en Santi. Roberto. Tomás. El capitán rojiblanco. Biagini. Stanojevic. Caminero, Pirri. Toca una y otra vez el Atlético de Madrid. Biagini. Ha intentado sorprender el jugador argentino. Y ahora es Pimentel, el lateral derecho. El hombre que ha jugado para Clovis. Clovis Bento da Cruz. El número 9 de Vasco da Gama. Está creciendo por momentos el juego de ataque del equipo brasileño. Es Carvalho. No tienen excesiva profundidad. Están dominando peligro. Ojo al disparo de Sidney dos Santos, es el número 11. El hombre que decía Jorge de Alessandro que estaba creando mayor peligro en las incursiones. El disparo en el minuto 24. Sidney dos Santos. Un hombre de 24 años.
nacido en Goiabal, procedente de la cantera del Vasco de Gama, quien ha intentado sorprender, pero y lo ha hecho a Molina. Observar que está muy solo. Prácticamente los problemas que está atravesando estos pequeños minutos el Atlético es porque se ha roto un poquito la posición del número 6 y Caminero. José Luis muy pendiente de atacar y este chico número 6 es un jugador de corte netamente ofensivo y ha propiciado, es decir, esa pequeña ventajilla, diríamos entre comillas, en el centro del campo que está permitiendo jugar al equipo brasileño con una cierta comodidad y jugar en corto, pero inclusive sin excesiva profundidad, ¿eh? Ha detenido bien en cualquier caso Molina, porque era un balón que iba a botar justo prácticamente sobre la línea de gol, y el portero exjugador del Albacete ha detenido sin problemas. Jugaba el Atlético de Madrid, había fuera de juego de Luboslav Penev, sí, el exjugador del Valencia. A la apreciación que has hecho, aunque sea un poquito, haya pasado unos instantes, creo que Molina estuvo muy atinado. El disparo fue un disparo con pierna derecha al bote y controló francamente bien, no dio rebote y sujetó en un campo que está resbaladizo y perjudicial para los porteros. El Vasco de Gama, que va a poner la pelota en movimiento. Indumentaria blanca, con la franja diagonal que recuerda los colores negros del equipo de Río de Janeiro. Intenta volver a la carga, recuperado sin embargo el Atlético de Madrid por mediación de Santi. Juega Pirri. Le presionaba Junior Ribeiro Reis. Intenta la circulación de la pelota del Atlético de Madrid y presiona con timidez, pero presiona, ojo. Muy bien, Roberto, ahí. Sí, el Vasco de Gama. Bien Solozábal. Falta de Ricardo Rocha en la marca individual en esta oportunidad sobre Penev, cuando venía a recibir el jugador búlgaro. Aunque marcan, como decía, Jorge D'Alessandro en zona. Sí, Rocha es un jugador que nos tiene acostumbrados a todos los amantes al fútbol a esa es su mayor virtud, ¿no? La anticipación. Es decir, cuando un delantero recibe de espalda, Rocha prácticamente pone el turbo ahí se hace dueño de la situación, ¿no? Buen servicio de Stanojevic ahora sobre Roberto. Indica el pase Biagini. Ha recibido Biagini, no había fuera de juego. Cuelga el segundo palo. Ahí ha podido haber de todo. Sí. En esa defensa, en esa acción defensiva. Sí, pero como está el partido, y ya esto lo habíamos comentado hace algunos instantes, es decir, muy bien buscado el castigo del número 6 brasileño. Es decir, ¿por qué hablo de castigo? Porque Roberto aprovechó la ventaja numérica y le puso una pelota en profundidad, casi rayando el fuera de juego a Biagini, el centro al segundo palo, y propició la mejor jugada de gol del Atlético de Madrid en lo que va de partido. Y ahora cartulina amarilla, la primera del partido, que muestra el colegiado Víctor Filippo en la acción de José Luis Pérez Caminero. Hay que tomar nota para los seguidores del fútbol español en general, pero fundamentalmente también para aquellos que quieren conocer más datos sobre este nuevo Atlético de Madrid en el noveno proyecto de la era Jesús Gil, aunque está atacando el Vasco de Gama ahora. A esos nombres, a esos números, con el número 4 Santi, con el número 6 Stanojevic, con el número 7 Roberto Fresnedoso, son de los nuevos del Atlético de Madrid, con el número 9 Penev, con el número 10 Biagini. Todos ellos en este inicio de curso 95-96, por decirlo de alguna manera, cuando se empieza a vislumbrar a poco más de un mes el comienzo del campeonato de Liga, también atractivo para el fútbol español en esta oportunidad. El marcador en el minuto 28 de la primera parte en Vladikavkaz es de Atlético de Madrid 0, Vasco da Gama 0. Interesante a todas luces para las alturas de temporada, como decíamos, en que uno se encuentra. Sí, no fueron muchas las ocasiones de gol que ha habido. El Atlético de Madrid ha tenido la aproximación, la gran ocasión del minuto 3 de Pirri. Otra jugada en el 19, que entró Caminero desde atrás, irrumpiendo desde atrás de cabeza, que no llegó. Y esta la mejor ocasión del desequilibrio de la sociedad Roberto Fresnedoso y Biagini, propiciando esa jugada de penalti, o casi penalti, que le hicieron a Pirri entrando al segundo palo. Y por parte de ellos, ese remate de media distancia y la jugada que propició también el extremo derecho tirando alto. Sí, podríamos hablar también de un cierto equilibrio en cuanto a ocasiones. Y yo creo que este equipo será peligroso si tiene una falta al borde del área o alguna jugada de técnica individual, porque lo veo excesivamente poco profundo al equipo brasileño.
Equipo brasileño que tiene que poner la pelota en movimiento desde el lateral, aunque antes el colegiado Víctor Filippo se había dirigido a mostrar cartulina amarilla al banquillo del conjunto brasileño. Y por ello hay que repetir el saque de banda del Vasco da Gama. Víctor Filippo, el colegiado, que había mostrado cartulina amarilla al banquillo brasileño. Estaba Quintanilla con Víctor Filippo. Vasco da Gama a la carga. Intentaba jugar Junior Ribeiro Reis en la pugna con Tomás Reñones, el capitán del Atlético de Madrid, que tiene que poner la pelota en movimiento desde el lateral. Viene a presionar Vasco da Gama. Saque largo de Tomás, ha tocado de cabeza Roberto. No pudo controlar Penev, aunque ha habido falta sobre el jugador búlgaro. Ha pitado el colegiado a instancias del juez de línea. Ambos equipos, las presiones son tímidas. Tampoco es muy aguerrida el intento de recuperación del balón. Balón para Neto sin problemas. Intentaba saltar José Luis Pérez Caminero. Se queja del agarrón el jugador del Atlético de Madrid. Y sale Pimentel para Vasco da Gama. Ahora se queja el jugador brasileño de la falta de Alejandro. Pitó falta al jugador. Lo que sucede es que ambos equipos, fíjate, hacen un repliegue intensivo. Y lo que sí están tratando es de administrar bien el balón. Tratar de tocar. A ver si son capaces de hilvanar una o dos jugadas seguidas. Ahí estaba jugando Stanojevic. Otro de los fichajes extranjeros del Atlético de Madrid, 95-96. Intentaba la profundidad, ha cortado bien Ricardo Rocha para Vasco da Gama. Juega Clayton. Tocando bien el equipo brasileño. Hubo falta sobre Caminero. La falta ha sido de Junior Ribeiro Reis, el número 8 del conjunto carioca. Ese es Neto, el portero del equipo que dirige Jair Pereira. Roberto. Cuidado. Ojo. Cuidado. El error en la entrega de Roberto propicia el contragolpe con peligro del equipo brasileño. Y ha venido bien a cortar ese peligro la zaga del Atlético de Madrid, Roberto Solozábal. Precioso la recuperación de Roberto. Una jugada peligrosa, inclusive siendo último hombre, que pudo tener unas consecuencias mayores. Muy bien la interceptación cuando el jugador se iba en la jugada individual en un recorte y poniéndola sobre su pierna derecha en largo. Muy bien, Roberto. Juega el Atlético de Madrid. Intenta sacarle partido a su gran nivel de velocidad Biagini, aunque no lo ha conseguido finalmente. Si bien el Atlético de Madrid pondrá la pelota en movimiento. Ahí está el conjunto rojiblanco. El equipo español, por mediación de Alejandro, juega ahora Caminero. Va a recuperar, lo hace Vasco da Gama. Con la apertura hacia la banda izquierda. Atención a la penetración de Junior. Intentaba la profundidad para el número 10, que es Clayton da Lima. Y ha cortado bien el Atlético de Madrid. Caminero, Penev. Ha recuperado de nuevo José Luis Pérez Caminero. Y ahí está Rocha, implacable. Implacable el veterano jugador de Vasco da Gama, Ricardo Rocha. Muchos se acuerdan de él en el Real Madrid. Todavía sigue con una peña. Peña Stop Rocha en el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos hablando de uno de los grandes de la constelación futbolística. Rocha fue un gran sacrificado en un momento histórico del Madrid, pero no en vano su paso ha quedado con letras de oro en el fútbol español. Un hombre que se proclamó campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos el año pasado, en 1994. Juega ahora el Atlético de Madrid. Penev. Así le gusta a él, con dominio. Ha sido objeto de falta por mediación de Carvalho, el número 6 de Vasco da Gama, a quien advierte Víctor Filippo, el colegiado de la contienda. Está un poquitín embarullado el partido. Muchas imprecisiones, observar pases a los contrarios, muchas faltas. Vamos a ver si se aclara un poquito el partido y se vuelve a circular bien el balón. Lo que pasa es que para que haya líneas de pase permanente es lógico que haya una condición física por lo menos mínima.
El jugador ahora pasa, tiene un buen sentido del pase, pero evidentemente no tiene el segundo movimiento, el que obliga al compañero a jugar con claridad, ¿no? Intentaba profundizar Vasco da Gama. Es por ello de presumir que Radomir Antić haga muchos cambios en lo que es la segunda parte. Está jugando el número 6, Carvalho, sobre Ricardo Rocha, el capitán de Vasco da Gama. Viene a presionar Pénez. El balón para Luis Carlos Quintanilla. Ha jugado Clayton, el número 10. Recupera el Atlético de Madrid. Biagini. Ha dejado Biagini para Stanojevic. Eso es tarjeta, a ver. Falta y tarjeta clara. Tarjeta clara para Pimentel. Marcelo Pimentel, el número 2 de Vasco da Gama. Un jugador de 23 años, procedente también de la cantera. Un Vasco da Gama que envió a España nada más y nada menos que a Donato, al Atlético de Madrid, luego al Deportivo de La Coruña, a Bebeto, envió a Holanda antes de recalar en el Barcelona, a Romario de Sousa Faría. Caramba, vaya tripleta. Sí, bueno, es una fuente inagotable de grandes jugadores. Pirri, balón colgado, ha cortado de nuevo Rocha, el rechace para Tomás. Está jugando el balón Stanojevic. Hay algunos problemas de señal en la señal internacional desde Vladikavkaz, a 70 kilómetros tan solo de Chechenia. Podrán observarlo ustedes. Problemas absolutamente ajenos a Antena 3 Televisión, que ofrece este partido, el primero del curso 95-96 para el fútbol español, con un representante genuino, el Atlético de Madrid. 36 minutos de la primera mitad. Atlético de Madrid 0, Vasco da Gama 0. Roberto Fresnedoso. Stanojevic. Se están ganando el puesto los jugadores extranjeros. Pénez, este lo tiene seguro. A punto estuvo de recoger Biagini el semifallo de la zaga de Vasco da Gama. Pénez lo tiene seguro, Simeone lo tiene seguro. Eso es un dilema. Tantos extranjeros para un entrenador. Juega Vasco da Gama. Clayton. El balón colgado. Ha cortado de cabeza Santi. Tomás. Ha enviado largo bien Tomás para Biagini. Leonardo Biagini, internacional sub-20 argentino, de gran velocidad. Número 10 en la espalda. Acción individual de Pirri. Uy, qué suerte. Se ha aprovechado bien Caminero. Puede ser, ¿eh? Le deja hueco Pénez. No ha podido enviar y hacer la jugada. Qué bien le había abierto el hueco Pénez a Caminero para penetrar. Lo que pasa es que ambos jugadores se encontraron a contramano, como diríamos. José Luis en perfil de su pierna izquierda, disparo no natural, y cuando le hace la asistencia a Pirri, o diríamos casi se choca con Pirri, Pirri se encuentra también el balón en su pierna derecha y fue incapaz, intentó ese regate in extremis, que bueno, que prácticamente era imposible ya con su marcador encima. Pero insisto, el partido está ya en unos momentos muy embarullado, excesivas faltas, y quizás esta precocidad en cuanto al partido está obligando a este tipo de imprecisiones y que no haya una fluidez en el juego permanente, ¿no? Pero insisto, de todas maneras el Atlético de Madrid lo veo mejor posicionado y vamos a ver si es capaz de mantener este tono. Observar nuevamente, Roberto hace un pase hacia atrás. Y ojo a Baldir, ese número 7, ciertamente peligroso el disparo. Y ha atajado sin problemas, hincando la rodilla en la tierra, José Francisco Molina. Voy a disculpar a Roberto. ¿Qué sucede? Roberto, la única línea de pase que tiene en estas dos asistencias a este número 7, que parece, que parece un replay más que una jugada de juego real, ha sucedido que tanto Caminero como el yugoslavo, el número 6, Stanojevic, buscan incorporarse rápidamente arriba. Entonces él se encuentra en la zona de la medular geométricamente y no tiene una línea de pase. O tiene que pegar un pelotazo, o si la quiere jugar, el único pase natural que tiene es otra vez hacia atrás a Tomás. Entonces disculpo a Roberto, porque precisamente lo que le falta es el apoyo de José Luis Pérez Caminero o de este número 6 para que le den un pase y una salida de rotación, pero siempre natural y con mínimo riesgo, no lo que ha sucedido, ¿eh? El público que aplaude, está calentando el ambiente lluvioso en Vladikavkaz, en Rusia, muy cerca de Chechenia. Antena 3 Televisión les ofrece el partido entre el Atlético de Madrid y el Vasco da Gama.
Stanojevic. Caminero. La acción individual de la que no ha podido salir finalmente el jugador madrileño. Radomir Antić, el hombre que dirige el noveno proyecto de la era Gil en el Atlético de Madrid, que llegara al fútbol español en la temporada 88-89 como técnico. Antes había sido jugador del Zaragoza. Llegó para debutar como entrenador precisamente en el equipo aragonés y ese año se clasificó para jugar la Copa de la UEFA. Luego Real Madrid y Oviedo jalonan la historia como técnico en el fútbol español del entrenador yugoslavo. Juega Vasco da Gama. Atención a la penetración de Pimentel. El lateral derecho del conjunto de Jair Pereira. Molina. Tomás. Caramba, cuando uno juega un partido tan pronto después de empezar a entrenar hace poco, tendrá que sentir el cansancio, aunque está con ganas. La definición de esa palabra que decía Jorge D'Alessandro, la ilusión del proyecto del Atlético de Madrid. Solozábal. Santi. De nuevo Solozábal. Ha cortado bien Clayton da Lima. Recupera el balón el Atlético de Madrid. Intentaban profundizar para Leonardo Biagini, el jugador procedente de Newell's Old Boys. En el equipo rojiblanco colchonero hubo falta sobre el jugador argentino. Recuérdese, internacional sub-20, campeón con la selección de Argentina en el Mundial de Qatar. Un Biagini que ya se enfrentara precisamente en semifinales, si nuestros datos no son incorrectos, a la selección española de Andoni Goicoechea. Vasco da Gama 0, Atlético de Madrid 0 en el minuto 41 de la primera parte. Por tanto, a 4 para el descanso en Vladikavkaz. Cuando hemos perdido alguna de nuestras señales también con ese estadio en Rusia. En cualquier caso, el ambiente extraordinario, con buena presencia de público en las gradas en Vladikavkaz. Y cuando Leonardo Biagini, el jugador argentino del Atlético de Madrid, se reincorpora para que el conjunto de Radomir Antić pueda poner la pelota en movimiento. Tomás, en lo que puede ser prácticamente un semi-córner. Atención, que podía llegar Roberto. Y ahí está el portero en falta. Falta clara de Pirri sobre Neto. A un portero no se le puede tocar en el área pequeña, siempre pitarán falta. Incluso en el área grande, dentro del área grande, el árbitro pita siempre, suele pitar miedo, pero ahí en el área pequeña siempre falta al portero, siempre. Sí, fue clara la jugada. Es una jugada habitual del Atlético de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta un grandísimo lanzador como Tomás, jugador que prácticamente es un córner. Y muy bien aprovechado, aprovechando la gran estatura, sobre todo de Lugo. Y ahí se produjo ese barullo que Pirri no lo aprovechó, simplemente hizo falta. Ha recuperado Vasco da Gama. Atención a la penetración de Clayton, que viene acortado Tomás. Está como un juvenil, como si tuviera 17 años. Sí, pero fíjate lo que comentábamos, fíjate en qué sitio hizo Tomás el corte. Es decir, esto es un movimiento de basculación de una defensa zonal, donde al no tener nadie en su banda izquierda, el jugador número 2, en este caso Tomás, hace una basculación transformándose en libre. Y de ahí la gran movimiento de cobertura que ha hecho este jugador para romper y abortar la jugada de ataque, peligrosa, por cierto, del equipo carioca. Tomás Reñones, 35 años, natural de Santiago de Compostela, el capitán del Atlético de Madrid. Juega Pirri, cuelga la pelota Pirri y se adorna además con la palomita Neto junto al punto de penalti, cuando no había ningún rematador que pudiera poner en peligro la portería del Vasco da Gama. A 2 minutos tan solo del final de la primera parte, es decir, en el minuto 43, en Vladikavkaz, Atlético de Madrid 0, Vasco da Gama 0. El trofeo Copa Presidente en esta localidad de Rusia. Torneo cuadrangular en el que participan también el Malinas de Bélgica y el Spartak Vladikavkaz. El conjunto ruso que se ha impuesto por 3-0 al belga y por tanto disputará mañana la final, que también les ofrecerá el partido que juegue el Atlético de Madrid. Antena 3 Televisión. Juega Junior Ribeiro Reis, el número 8 del Vasco da Gama. Viene en la acción defensiva Roberto Fresnedoso. Ha recuperado bien la posición Clayton, el número 10. Peligro. Atención al disparo de ese número 8, Junior Ribeiro Reis, que se ha perdido a la izquierda del marco de Molina. Por fortuna, sin demasiado peligro sobre la portería rojiblanca, aunque han podido disparar, y eso se ha producido en alguna que otra ocasión.
cerca en las inmediaciones del área rojiblanca. Sí, sobre todo por la espalda de los dos volantes por del medio del Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, estas jugadas de carácter individual, como vino la jugada enlazada, propició el quiebro y el pase hacia atrás y este remate que salió desviado, pero ha tirado limpiamente. Recordaremos ya que hubo un aviso en el minuto 24 de 30 metros, ese número 11, con una gran parada de Molina, y ahora este remate en las postrimerías de la primera parte. Postrimerías de la primera parte, el final de la primera mitad, el colegiado Víctor Filippo, 15 segundos antes de llegar al minuto 45 de la primera parte, en Vladikavkaz, el torneo cuadrangular. Santo y seña de la consecución del título. En definitiva, creo que el partido da para eso y creo que el Atlético de Madrid comenzará el carrusel de cambios para ir dando, todo el mundo tenga su oportunidad y todo el mundo pueda ir demostrando a su técnico que tiene un sitio en el equipo. El colegiado Víctor Filippo, director de la contienda, va a dar por iniciado la segunda parte, que va a comenzar con el saque de centro del equipo brasileño. Hay un cambio ya que se puede ver en las filas del Atlético de Madrid cuando acaba de comenzar la segunda parte. Ricardo Rocha para el Vasco de Gama. Primeros compases de la segunda mitad de este partido que se juega en Vladikavkaz, en Rusia, en el norte de Osetia, muy cerca de Chechenia. Ataca el Atlético de Madrid. El disparo finalmente se ha perdido muy cerquita del poste derecho de la portería de Neto, el guardameta brasileño, que a punto se ha tenido, que apenas se ha tenido tiempo. Ahí estaba el disparo. Yo creo que si la pelota cogía puerta, esa pelota se hubiera transformado en gol, porque fue muy bien el disparo del chaval desde el borde del área y pudo marcar. Hay uno de los jugadores del Atlético de Madrid que se ha incorporado en el comienzo de esta segunda parte, Dani, un joven jugador de la cantera del Atlético de Madrid, de la que espera sacar también sus frutos Rado Mirantic. Y es que, a pesar de contar con 34 jugadores, no son solo 34 de unos y otros equipos, sino que hay que ver también ese número 20, Dani, a los jugadores productos de los equipos inferiores. Jugador con muy buenas actitudes, técnicamente muy dotado, muy rápido, y ya estuvo el año pasado en la casa de la mano de don Emilio Cruz, haciendo un gran trabajo en las categorías inferiores. Vasco da Gama. Ha habido falta en ataque, la falta del conjunto brasileño de Clovis Bento da Cruz, el número 9 del equipo que dirige Jair Pereira. Ese es Roberto Solozábal. Yo creo que en el cómputo global, si podemos hablar de buen rendimiento, yo me quedaría con el trabajo del veteranísimo Tomás, que ha hecho una primera parte perfecta, y de Roberto Solozábal en el corte. Tuvo 2 o 3 intervenciones decisivas, y el resto de los jugadores, bueno, no se puede hacer entró Vizcaíno también, ¿eh? Ha entrado Juan Vizcaíno, sí, un hombre que conoce perfectamente Rado Mirantic, porque fue quien le dio prácticamente la oportunidad de jugar en primera división en la temporada 88-89 en el Real Zaragoza, aunque el jugador tarraconense ya lo había hecho en los últimos compases de la temporada 87-88. Ese número 15 es Vizcaíno, sí, jugando para Alejandro. Se ha oxigenado el centro del campo con la presencia de dos volantes que le puedan permitir al Atlético de Madrid mantener el ritmo permanente de juego. Ahí está Vizcaíno, hombre que dispone de buen disparo. Se le había adelantado demasiado la pelota. Al ataque Vasco da Gama. Clovis. Con él está Santi, el nuevo fichaje procedente del Albacete. Balón demasiado largo y tiene que ponerlo en movimiento el Atlético de Madrid. Alejandro ha enviado al guardameta Molina. Apertura de la temporada 95-96, torneo cuadrangular en Vladikavkaz. Ha perdido Solozábal. Empate a 0 en el marcador cuando se disputa el minuto 3,5 de la segunda parte. Pimentel. La velocidad del lateral derecho. Buen movimiento, ¿eh? A punto estuvo de rematar Clovis.
Es el movimiento típico de los laterales extremos de Brasil. Efectivamente, ya lo vimos en la Copa América con Roberto Carlos. Es un movimiento desequilibrante en el 1 contra 1, posesión del balón, y es prácticamente un interior-exterior, es decir, se pasa la pelota del interior de pierna derecha a interior de la pierna izquierda, y en la pierna izquierda se hace un autopase, aprovechando ya sobre la pierna de apoyo, que se transformará luego en la de golpeo, esa ventaja que le otorga ese 1-2, y prácticamente hace muy difícil para el marcador poder contrarrestar este movimiento. Y así lo hemos visto, que tiró un preciso centro, se fue prácticamente de Alejandro, y no es fácil irse de Alejandro porque es un grandísimo marcador. Ahí vemos a De Fingeli también. Ha recuperado finalmente el Vasco da Gama. Se disputa la segunda parte del partido entre el Atlético de Madrid y el Vasco da Gama. Ahí está Dani, el número 20, una de las jóvenes incorporaciones del Atlético de Madrid. En la acción individual se marcha bien y ha sido objeto de falta además. Falta clara de Carvalho sobre Dani. Daniel Sanz, un centrocampista de la cantera del Atlético de Madrid, nacido el 8 de julio del 72, es decir, 23 años. Y ese número 10 es Leonardo Biagini. El saque en corto, el disparo de Vizcaíno. No ha podido llegar al rechace. Finalmente Roberto, qué parada soberbia la intervención de Neto. Decíamos que tiene buen disparo Juan Vizcaíno, que ha sorprendido al guardameta, aunque estuvo rápido de reflejos. El guardameta de Vasco de Gama, Neto. La primera oportunidad, gran oportunidad para el Atlético de Madrid. En el minuto 5, el disparo seco de Juan Vizcaíno. ¡Qué bárbaro! La intervención primera de Neto, luego no pudo llegar Roberto. Y ha quedado un defensor de Vasco de Gama tendido en el terreno de juego. Es Carvalho. Carvalho ha quedado tendido en la pugna con Roberto Fresnedoso. Se ha hecho daño el jugador brasileño después de que rechazara muy bien Neto al disparo soberbio de Juan Vizcaíno en el lanzamiento de la falta. Sí. Minuto 5. Fue una falta en banda derecha, hecha el chaval Dani, se sacó rápidamente, prácticamente con todo el equipo de espaldas carioca, y muy bien Vizcaíno desde atrás, empalmó un derechazo, quizás con algo atrás le quedó el balón, pero así todo Juan disparó un disparo terrorífico y respondió con una magnífica parada, con la parada de la noche el portero brasileño. Quizás hemos estado ante la jugada más clara de gol, con una magnífica intervención, repito, del portero. El Vasco de Gama que ataca, el Vasco de Gama que dirige Jair Pereira, a quien veían ustedes hace un instante en las imágenes. Un hombre que fue entrenador, como decíamos, hace 2 temporadas en tan solo 9 partidos en el 7º proyecto del Atlético de Madrid. Ataca el equipo brasileño. La incursión de nuevo de Pimentel como extremo. Deja la cesión para que sea Clayton quien intente jugar. Y ha cobrado la falta. Ahora de Pirri sobre el jugador brasileño. Estamos viendo una segunda parte movida, tal y como comenzara los primeros 45 minutos. Quizás algo más movida, y precisamente con 2 o 3 aproximaciones del Atlético bastante interesantes. Y eso ha sido propiciado por quizás por el oxígeno y las características que le ha dado Juan Vizcaíno, ganando quizás en concepto defensivo por delante de la línea de 4. Juan ha recuperado y tiene bastante llegada, y la incursión de este joven, número 20, que le está dando mucha dinámica, sobre todo en ataque. Peligro. Cuidado al lanzamiento de falta. Ha cortado bien precisamente Juan Vizcaíno de cabeza. Recordemos que de concluir el partido así, es decir, Atlético de Madrid 0, Vasco de Gama 0, o con empate, habría que ir a la tanda de penaltis para buscar el finalista que mañana se enfrentará al Sparta de Vladikavkaz, el conjunto local que se ha impuesto en el partido precedente por 3-0 al Racing de Malinas, el representante belga. Ha perdido la pelota el Atlético de Madrid. Ha recuperado Sidney Dos Santos. El taconazo de Clayton, de Clovis para Sidney Dos Santos. Y hay saque de banda para el Vasco da Gama. Pirri. Quizás hayamos cedido demasiado terreno. Estamos defendiendo muy cerca.
y ellos sin quererlo se han tirado casi encima. Y este número 2, hay otro cambio. Hay cambio en las filas del Atlético de Madrid. Se va a retirar Roberto Fresnedoso, el internacional sub-21, fichado por el Atlético de Madrid esta temporada, y va a salir. Vamos a ver la incorporación que se hace en las filas del Atlético de Madrid. Se marcha Roberto, ahí le tienen, y entra con el número 16 Ruano. Con el número 16 Ruano en las filas del Atlético de Madrid, otro hombre de la cantera del Sabadell. Sí, este chico ya debutó en Primera División. En mi trayectoria por el Atlético de Madrid jugó 4 o 5 partidos, Copa del Rey también, y ha tenido tiene una excelente proyección como jugador. Ahí está Penef, el hombre que quieren que sea el goleador del Atlético de Madrid, aunque también dispone del uruguayo Correa, que no ha viajado hasta Rusia. Alejandro, vizcaíno. Alejandro. Fuera de juego estaba en fuera de juego. Está Biagini, el internacional sub-20 argentino. Se juega prácticamente en un palmo de terreno. El disparo de Ruano. Molina. Delfín Gelli, otro de los hombres que ha salido en la segunda parte. Ha habido numerosos cambios en las filas del equipo de Rado Mirantic. Alejandro. Y es Juan Vizcaíno quien está ordenando la progresión del Atlético de Madrid. Gelli. Intenta no perder la posesión del balón el equipo español, aunque ahora intentaba recuperarlo, pero ha sido a través de una falta que ha sancionado el colegiado Víctor Filipo. Ataca Vasco da Gama. Es Junior Ribeiro Reis. Recupera de nuevo el Atlético de Madrid. Con unos 30.000 espectadores en el estadio de Vladikavkaz. Ha habido una entrada muy fea sobre Pirri. El centrocampista asturiano se duele de la entrada de Valdir. Y ahí está la cartulina amarilla que le muestra el colegiado Víctor Filipo. Es la tercera cartulina amarilla del partido. Es buena la actuación del colegiado de la contienda. Ha sido una entrada muy fea sobre el centrocampista asturiano del Atlético de Madrid, Pirri. Tiene que sacar el equipo español, el equipo que dirige Rado Mirantic. Aunque viene Ricardo Rocha a increpar al colegiado. Ricardo Rocha es el capitán del Vasco da Gama. Ricardo Rocha, exjugador del Real Madrid. Bueno, pues va a poner la pelota en movimiento precisamente el conjunto brasileño. Molina, con la presencia de Roberto Solozábal a su lado. Vizcaíno. Sale con la pelota controlada el jugador tarraconense del Atlético de Madrid. Alejandro. Falta un poquito de movilidad, a ver si no se pierden los balones. Claro, es el primer partido, pero bueno, me gusta la intención del Atlético. Ahí vemos a Vizcaíno tocando en corto. El ritmo de partido no es malo, pero quizás falta un poquito de precisión, que es la sincronización que vas a ir logrando a medida que vayan pasando los partidos amistosos. Es el Atlético de Madrid. Es Pirri. Ha perdido Pirri. Ha hecho falta Pirri. Va a haber cartulina amarilla. Sí, a destiempo, quizás. Bueno, pero es lógico el cansancio y... El cansancio lógico después de haber perdido la pelota. Víctor Filipo anotando la cartulina amarilla que acaba de mostrar al jugador del Atlético de Madrid cuando se cumple ya el minuto 13 de la segunda parte y el marcador refleja el empate a 0 inicial. Atlético de Madrid 0, Vasco de Gama 0. Pimentel no ha podido recoger la pelota. Torneo cuadrangular de Vladikavkaz. Antena 3 Televisión les ofrece este partido
en lo que puede considerarse la apertura de la temporada 95-96 en un torneo con representación española. Ataca el equipo rojiblanco español. Es Dani. Ha forzado el saque de esquina sobre la portería de Neto. Muy bien el movimiento. Dani atrajo a su par y obligó a la ruptura que le hacían banda de fin y propició este córner. El Atlético de Madrid, que ha dispuesto de una oportunidad en la segunda parte, era en el minuto 5, en un disparo durísimo de Juan Vizcaíno a la salida de una falta sacada en corto. Intervino de manera soberbia el portero brasileño Neto. El saque de esquina cerrado. Ha recuperado Clayton da Lima, el número 10 del Vasco da Gama, que intenta salir al contragolpe. Es Valdir de Moraes. Presiona bien Dani. Se ha replegado ya el Atlético de Madrid. Va a jugar Clovis. Toca una y otra vez. Buena la acción individual en la técnica de Pimentel. Es el lateral extremo derecho que bien se marcha. El envío al que estuvo a punto de llegar Valdir y se ha paseado por las inmediaciones del portero del Atlético de Madrid, Molina. Se está transformando en una pesadilla como el arma más ofensiva, este número 2. Permanentemente ya ha hecho la segunda incursión por esa banda. Y este pase de la muerte que pasó ahí entre una maraña de piernas propició una jugada de máximo riesgo para el bloque defensivo atlético. Alejandro. Solozábal. Viene a presionar el Vasco da Gama. Sí, esto propicia que el inicio no sea claro y se tenga que pegar balonazos. Y este equipo también está muy bien parado en defensa. Y Valdir. Clayton da Lima. La incorporación de Queiroz ha perdido la pelota finalmente. Y va a ser Delfín Gelli quien saque desde el lateral. Lo ha hecho para Molina, el hombre de las patillas largas, el portero del Atlético de Madrid, cuando se va a producir también un cambio en las filas del Vasco da Gama. Va a salir Leonardo Pereira y también Giovanni Silva. Leonardo Pereira y Giovanni Silva, aunque el cambio no se podrá realizar hasta que no lo considere oportuno el colegiado. Ataca el Atlético de Madrid. Biagini. Puede llegar Pirri, aunque lo hace antes un defensa rapidísimo, veloz, Pimentel. Falta de Pirri en ataque. con fortuna también se llevó la pelota a Biagini, que propició el pase a Pirri, pero con bastante más fortuna que acierto. Quería hacer un comentario de Biagini. Estaba buscando un parecido con un futbolista del fútbol español, y yo creo que los aficionados al fútbol rápidamente reconocerán el parecido de Biagini. Me hace acordar muchísimo en sus movimientos, en sus gestos y mucho más en su físico y la manera de correr a un jugador que prometía en el fútbol español, y yo creo que sigue prometiendo, que se llama Robaina, que es un jugador que juega en la Unión Deportiva Las Palmas, que está llamado a ser figura. Fichado por el Tenerife, por cierto, presentado ya en las filas del Club Deportivo Tenerife. Efectivamente, me hace acordar, es prácticamente un hermano gemelo de Robaina, este chico, por los gestos. Quizás Robaina sea algo más hábil y este quizás en su haber un poquito más veloz. Se ha producido ya el doble cambio en las filas del Vasco da Gama. Se ha marchado con el número 10 Clovis Bento y con el número 9 Clovis Bento, queremos decir, y con el número 10 Clayton da Lima, y han salido con el número 15. Con el número 15 Leonardo Pereira da Silva, y con el número 18 Giovanni Silva, un hombre de 30 años que jugó en el Bolonia, en Italia. Giovanni Silva. Con el número 18 Giovanni Silva, por tanto con el número 15 Leonardo Pereira. Cuando se cumple el minuto 18 de la segunda parte, empate a 0 en el marcador entre el Vasco da Gama y el Atlético de Madrid. Recordarles que de llegar con este resultado al final del partido habría que llegar a la tanda de penaltis.
Habría que llegar a la tanda de penaltis para conocer el finalista que mañana disputará la final al Sparta de Vladikavkaz, el conjunto local que se ha impuesto en el partido de apertura inmediatamente antes. Muchísimo más rodado el equipo soviético. Claro. Y evidentemente están en el cenit de su competición, y date cuenta que los equipos españoles están prácticamente empezando, ¿no? Hay que beber agua. Ahí está Radomir Antic, porque cuando uno da tantas instrucciones se le seca la garganta. Los nervios, un poco de todo. Y menos mal que no fuma. Mira, la pesadilla. Ahí está Pimentel. Ha cortado Solozábal y ha forzado. En un principio ha rebotado finalmente en Pimentel, sí. Y por tanto no hay saque de esquina sobre la portería de Molina. Nuevamente muy bien Roberto en el corte. Una jugada que llevaba muchísimo peligro de haber prosperado el centro chut del jugador Pimentel. A mí me sigue gustando el número 11, no ha perdido el sitio, el número 11 del Vasco da Gama. Y este número 2 en el plano individual creo que son de los jugadores más eficaces de este partido, que ha entrado por momentos en una cierta monotonía. Falta un poquito de claridad de ideas, a ver si se asienta el equipo del Atlético de Madrid, como en este caso, y propician alguna jugada hilvanada. Falta sobre De Figeli. Recordemos que los hombres más peligrosos de Vasco de Gama ha pitado al revés, sin embargo el árbitro en una acción me parece que incorrecta. Recordemos que el número 11 Sidney Dos Santos y el número 2 Pimentel son los más peligrosos. Marcelo Luis Pimentel, el defensor de 23 años. Ha quedado un hombre de Vasco da Gama tendido sobre el terreno de juego. Se queja Ljuboslav Penev. Creo que le ha sacado tarjeta amarilla. No he visto muy bien la jugada, sí, pero el árbitro se haya dirigido a Lugo y viene a pedir disculpas en esa nube de jugadores del Vasco de Gama que están rodeando a sus compañeros, y aproximadamente unos 30-35.000 espectadores en el estadio de Vladikavkaz. Ahí está la falta que habíamos visto con anterioridad sobre el jugador de Vasco de Gama. Ahí está la y la cartulina amarilla que ha mostrado el colegiado Víctor Filippo. La falta que ha pitado sin dudarlo un instante ahora el árbitro que dirige la contienda. El masajista está en condiciones del Vasco da Gama. Sí. Ahí está Penev. Decíamos que una de las esperanzas goleadoras para el Atlético de Madrid. Y Paunovic, otro hombre que ha salido al terreno de juego. Recordemos que Paunovic es un jugador procedente del Partizan, hijo del que fuera la pasada temporada uno de los entrenadores del Logroñés. Ha habido muchos cambios en las filas del Atlético de Madrid en la segunda parte. Prácticamente han salido todos los hombres que disponía Radomir Antic. Sí, esto ha propiciado que Paunovic se coloque en el centro del campo junto a Vizcaíno y Dani haya prácticamente tomado el sitio natural de Roberto. Ojo a Pimentel. Balón que ha rebotado en Solozábal, al córner sobre la portería de Molina. Pimentel, hay que fijarse en ese número, el número 2 del equipo brasileño, que es el hombre más peligroso del conjunto que dirige Jair Pereira en esta segunda parte. Molina, el portero procedente del Albacete esta temporada. Al saque de esquina Giovanni Silva. Atención al peligro. ¿Para dónde Molina? Entre una nube de jugadores, buenos los reflejos del portero rojiblanco. Después del disparo de Junior Ribeiro Reis. De nuevo Giovanni Silva. Y el envío en esta oportunidad, por fortuna, sin peligro. Ahí vemos en la repetición, es un córner sacado chut. Pasa entre observar. Mira, fallo, una melé de piernas. Y Ribeiro Reis. Muy buena la parada del portero atlético ante una pelota difícil, ante gol. ¡Ojo! Al remate de cabeza y a punto estuvo de ser el primer tanto. Estábamos viendo la repetición. Y el vivo y el directo determinaba esta oportunidad clara para el Atlético de Madrid en el remate de cabeza. De Paunovic. Paunovic, en efecto. Ese hombre que junto a otros extranjeros en el Atlético de Madrid buscan plaza para quedarse
Son 34 y hay que descartar a 11. No, pero estuvo muy bien el chico, porque el gesto técnico del cabezazo, no hemos podido precisar el centro de la banda izquierda, pero él entrando desde atrás, muy bien el giro de cuello, dándole un desvío muy peligroso, dejando parado prácticamente al portero carioca. Muy buen gesto técnico de este jugador número 16. Paunovic, sí señor. Ese hombre que, como decíamos con anterioridad, es el hijo, procede del Partizan de Belgrado y es el hijo del que fuera entrenador en los comienzos de la temporada del Logroñés, Veljko Paunovic, nacido el 21 de agosto del 77, es decir, 18 años. Pues eso es un aval grandísimo, sobre todo teniendo en cuenta el futuro que tiene dentro del mundo futbolístico. Ahí estamos viendo también a otro de los jóvenes jugadores. Hay que apostar por los jóvenes. Juan Carlos, ese número 19, el número 20, Dani. La cantera busca plaza, busca sitio también. Y viene empujando Solozábal, que ha quedado como capitán cuando se ha retirado Tomás en el descanso. Sí. Y sobre todo, fíjate que el Atlético de Madrid es un equipo necesitado de ídolos. Y mucho más en la juventud avala permanentemente a este tipo de jugadores que le darían carisma, personalidad a un grandísimo equipo como el Atlético de Madrid. Se cumple ya el minuto 25 de la segunda parte, con empate a 0 en el marcador en Vladikavkaz. Partido entre el Atlético de Madrid y el Vasco da Gama. Vizcaíno. Geli. Vizcaíno. Paunovic. Ataca el Atlético de Madrid Pirri. Se incorpora Alejandro. Balón pasado. Y el remate de cabeza ahora de Dani, que ha provocado saque de esquina de nuevo sobre la portería de Neto. Muy buen movimiento. Pirri recibió con ventaja en banda izquierda y casi un centro medido, buscando la incorporación de su compañero Dani. Observar en imagen, cabecea muy bien y providencialmente rebota en la espalda del jugador brasileño, que impidió que la pelota llegara mansamente a las redes. Vamos a ver si saca provecho el Atlético de Madrid a ese saque de esquina. Ha metido el puño Neto. Ahí está el salto, el remate de cabeza. Y el capitán brasileño Ricardo Rocha envía fuera de banda. No muy ortodoxo el portero en las dos intervenciones, ni en el golpe de puño, que estaba solo, ni mucho menos en la segunda jugada, donde él tenía todas las ventajas y propició este fallo estrepitoso. Ha sacado Alejandro. Recupera sin embargo Rocha. El balón despejado ahora por Santi. Es uno de los jugadores que permanece en el terreno de juego junto con Solozábal, Pirri y Pénez. Otro de los hombres que salieron en la primera parte en el equipo de Antic. Otro error de circulación. Ya las distancias entre líneas son bastante grandes y propician que la defensa, cuando se ve apurada en una tímida presión, tengan que recurrir al pelotazo, y de ahí la imprecisión y la dificultad de poder enlazar directamente con la línea medular. Es Quintanilla quien juega. Muy buena pared. El posible disparo, opta por enviar para Pimentel. El servicio raso y hay fuera de juego de Pimentel en la jugada inmediatamente anterior. Queda por tanto anulado y tiene que poner la pelota en movimiento el Atlético de Madrid. Y una vez más, este jugador número 2, yo creo que Pirri también tiene que estar un poquito atento para pegarle una ayuda a Alejandro, porque cuando lo obligan a intervenir hay que taparle un poquito la espalda, y Pirri de ahí que esté un poquito pendiente de este número 2, ¿no? Que prácticamente es el estilete del equipo carioca. El número 2, Marcelo Luis Pimentel, un hombre de 23 años, y Solozábal indicando a sus compañeros que hacia adelante. Que estira en línea, sí. A buscar el tanto de la victoria. Quedaría con el Atlético de Madrid en la final de mañana ante el Sparta de Vladikavkaz, que se impuso por 3-0 al Racing de Malinas belga en el partido inmediatamente anterior, el que abría el torneo Copa Presidente en Vladikavkaz, en la apertura del curso 95-96 para el fútbol español, para el Atlético de Madrid en este torneo cuadrangular.
Dos clásicos del fútbol mundial, el Atlético de Madrid y el Vasco da Gama. Vizcaíno. Solozábal, Vizcaíno. Santi. Por fortuna no pierde la pelota el equipo que dirige Radomir Antić. Solozábal. Toca para Jeli. Una y otra vez el Atlético de Madrid buscando el área contraria. La carga en la acción individual, penalti. Me da la impresión de que ha habido penalti. Que viene el zurdito, ¿eh? Estaba lejos, pero sí. En una primera impresión. Qué bien, que viene el chaval este, que técnica, como la lleva pegada al pie. Se pasó la pelota por encima del pie, magnífico, ¿eh? Magnífico, ¿eh? Muy buena acción con esa zurdita que parece un pincel. Sí que nos gustaría ver la repetición que no nos ofrece la televisión de Osetia, de Vladikavkaz, que envía la señal hasta Moscú, y desde Moscú se recibe ya en España para ofrecer el partido Antena 3 Televisión. Ha habido falta ahora clara sobre Dani. Caramba, se queda uno con la duda de la acción anterior en el minuto 28 y medio. La posibilidad de un penalti. Yo creo que puede ser una jugada que no nos tengamos sobre Juan Carlos. Sí, que no tengamos que lamentarnos, porque muy bien el zurdito. Muy bien, Juan Carlos, sí señor. El número 19, hay que anotarlo también. Penev. El rechace. Santi. Vamos a ver si llega el gol del Atlético de Madrid, y le está poniendo ardor en la pelea con muchos jugadores procedentes de la cantera. Radomir Antić ha puesto a unos cuantos veteranos: Solozábal, Penev, Pirri, Vizcaíno, Santi, que es un veterano aunque no del Atlético de Madrid, y esa mezcla de jugadores de la cantera. Alejandro. No ha salido Toni, recordemos que ha viajado también el internacional cordobés. Penev. Había muchos hombres en tan solo 10 metros. Ahí está jugando Leonardo Pereira, uno de los recién incorporados. El partido está muy abierto, ahora yo creo que van a llegar las ocasiones, ¿eh? Quiero ser optimista porque ahora ya hay mucha distancia entre líneas de ambos equipos y cualquier contraataque puede propiciar jugadas de riesgo, como las dos consecutivas del Atlético que hemos visto. Jeli, Dani, Paunovic. Jugando en el triángulo el Atlético de Madrid. Jeli, Dani, Paunovic. Han perdido la pelota que saca el equipo brasileño. El Vasco da Gama, que dirige Jair Pereira. El Atlético de Madrid ha quedado prácticamente con un punta, que es la referencia al Hugo Penev, y después ahí hay una amalgama de gente entre Paunovic, Dani en banda, Pirri, eso sí es cierto, Pirri en su banda izquierda prácticamente estático, y Vizcaíno por detrás. Podríamos hablar de un 4-1-4-1, es decir, la línea de 4 con Vizcaíno por delante, 4 jugadores en el medio campo con una gran polivalencia ofensiva, y la referencia en este caso del Hugo Penev como ariete. Vamos a ver Penev. En la jugada que le gusta puede haber peligro, tiene que haber tarjeta. Qué bien se marchaba Penev por velocidad, y la cartulina amarilla, que es la segunda y por tanto la roja para ese hombre. El jugador brasileño, la segunda cartulina amarilla. Qué clara, qué bien se iba Penev, encarando la frontal del área en una jugada de evidente peligro. Sí, lo que comentábamos sobre el marco de Neto. Lo que comentábamos, Paco, hace unos instantes, se han abierto, ya viste, los jugadores pueden atacar con comodidad, hay espacios, y todo esto va a propiciar jugadas como la que hemos visto en este momento. Ahora también es cierto que esta ventaja numérica, vamos a ver si el Atlético de Madrid la aprovecha. Jair Pereira tiene que estar preocupado porque se queda con un hombre menos. Hemos visto esa cara de preocupación del técnico del Vasco de Gama, del entrenador brasileño. Vamos a ver el disparo. Vamos viendo a Neto. Ahí está jugando el Atlético de Madrid. No hay fuera de juego, aunque sí lo ha pitado el colegiado a instancias del juez de línea. El Vasco de Gama, por tanto, desde el minuto 32 con 10 jugadores. Estamos ya en el 33 de la segunda parte. Empate a 0 en el marcador. El Atlético de Madrid con un jugador más, por tanto, sobre el terreno de juego.
condición física de ambos equipos. No sé si se reflejará o se podrá plasmar esta ventaja numérica como un detonante para un mayor dominio, ¿eh? Está claro que en cualquier caso el cansancio puede... El cansancio tiene que hacer mella, lógicamente, en el Atlético de Madrid, que lleva menos preparación física, menos días de entrenamiento, y además se añade que el terreno de juego tiene que estar pesado por las lluvias caídas antes del comienzo del partido. La temperatura es buena, pero en cualquier caso el terreno de juego, aunque no ofrece un mal estado, sí que se ve influido por la lluvia caída antes del comienzo del encuentro. Ampliando aún más el análisis que has hecho, que lo comparto plenamente, ¿eh? Es un campo que en el argot futbolístico lo denominamos quitapiernas. Se hunde toda la bota y los minutos verdaderamente van cayendo con una losa. Giovanni Silva al saque de la falta, favorable al Vasco de Gama. Deja pasar bien Santi, internacional sub-21 procedente del Albacete, fichado para el Atlético de Madrid. Vizcaíno. Quedan 10 minutos, vamos a ver si aproximadamente. Alejandro. Vizcaíno. Geli. Dani. Vizcaíno devuelve para Dani. Circula bien la pelota el Atlético de Madrid. Ha atrapado neto ahora el envío de Alejandro. Ellos no se han roto prácticamente, porque lo único que han hecho ha sido dejar un punta y replegar prácticamente a 4 medios. Están jugando un 4-4-1 prácticamente. Pimentel. Dejado atrás primero a Pirri. Ahí vemos. Quiere hacer lo propio con Alejandro. ¿Qué Que bien ha metido la pelota. A la que no llega finalmente Carballo. Recupera Queiroz. Ha enviado fuera de banda. Penef. No va a llegar el búlgaro, sí lo hace Ricardo Rocha. ¿Con qué categoría sale el capitán del Vasco de Gama, el exjugador del Real Madrid? Santi. No se han descompuesto en defensa, ¿eh? Sigue la línea de 4 ahí bien parada. Y lo que sí han cedido metros, porque empiezan a trabajar desde esta posición, diríamos de una zona de 3/4, y observar cómo se ve claramente la línea de 4, más la ayuda del centro del campo. Y esto, si el Atlético de Madrid no se acerca y no puede romperla con Paredes en corto, va a ser muy difícil, porque ellos, la cabeza de área, punto de penalti, siempre tienen ventaja numérica, aunque sea una contradicción, ¿no? Aunque no la tenga. Es decir, que tienen que apoyarse muchísimo más, sobre todo por banda, tanto laterales como los que juegan en el carril. En este caso, Dani, Geli y Pirri Alejandro pueden ser el detonante de romper la telaraña defensiva. Pero bueno, ya quedan 8 o 9 minutos y vamos a ver, tiempo hay. Pues 8 minutos para ser exactos, 37 se cumplen ahora de la segunda parte. Empate a 0 en el marcador entre el Sparta de Vladikavkaz, entre el Vasco da Gama y el Atlético de Madrid. El Sparta de Vladikavkaz se ha impuesto en el partido que abría el torneo cuadrangular, ese trofeo que ustedes ven ahí, al Racing de Malinas por 3-0. Y el Atlético de Madrid, si llega a la final, podría luchar por la consecución de ese trofeo, que se disputa en Osetia, muy cerca de Chechenia, en un estadio que ha recibido a 30-35 mil espectadores. La verdad es que ha levantado mucha expectación este torneo. Ahí hemos visto la jugada anterior a la falta. Alejandro, posesión del balón y pase hacia adentro, y obligó a la falta del jugador atlético. Una gran cantidad de gente y de efectivos. Yo creo que ellos van a intentar llegar a la tanda de penaltis si no lo remedia una jugada del Atlético. Ahí está, vamos. La jugada del Atlético de Madrid. Juan Carlos. Vamos a ver si puede sacar provecho el equipo español
En una acción, por ejemplo, esta de Luboslav Penev, un colgado, ha saltado con demasiada celeridad. Lubo en su movimiento predilecto. Paunovic había saltado buscando el centro de Luboslav Penev. Pero tengo que resaltar la mejor jugada de Lubo en lo que va de partido. Es una jugada característica de él, en su perfil, con su gran envergadura, su perfil izquierdo, donde él aguanta muy bien la posición. Aunque fue de un saque de banda, él prácticamente hizo una gran protección del balón y con un giro prácticamente le propició un centro muy claro. Quizás la mejor jugada de Lubo en lo que va de partido y quizás haciendo uso de su mayor virtud, ¿no? Su envergadura física, su zurda y su gran talento para este movimiento. Ha caído ahora Leonardo Pereira, que pugnaba por la posesión del balón con Santi. Ha pitado falta el colegiado Víctor Filippo, el director de la contienda. Molina. Ha saltado bien ahora Quintanilla. De nuevo a la carga el Atlético de Madrid, recordemos, desde el minuto 32 con un jugador más. Después de la expulsión de Valdir en el Vasco da Gama. El equipo que dirige Jair Pereira. Minuto 40 ya. Ese es el hombre más peligroso del Vasco da Gama en toda la segunda parte. El dorsal número 2, Pimentel. El hombre en cuyas botas se ha generado todo el peligro sobre la portería de Molina, aunque tampoco ha sido excesivo, esa es la verdad. No, lo que pasa es que le faltó llegada. Remate. Exactamente, los dos o tres desequilibrios que ha provocado en banda no ha sido aprovechado por peligro. Atención a la acción individual que puede marcar el Vasco da Gama. Y por fortuna ha sacado la defensa del Atlético de Madrid. Estuvo lento al final, se ha quedado un poco en el terreno de juego. No sé lo que intentó hacer el jugador, porque tenía todas las de ganar, observar en imagen. Todas las de ganar, porque prácticamente muy bien Santi también, sin hacer penalti, porque hubiera significado la expulsión. Y el jugador aguantó muy bien la posición, también Molina, que no se precipitó. En definitiva, un gran acierto de Santi y del portero que evitaron perder el partido, porque fue la jugada más clara de gol que han tenido, ¿no? Que bien se había ido de Moraes Filho, como en esta oportunidad intenta hacerlo Leonardo Pereira. Vizcaíno. Pirri. Lo bonito Penev. Que ha habido jugadas de peligro, ya no hay tantas marcas férreas y esto ha provocado que, bueno, como en un colegio ya. No, ahora hacia adelante todo. No, bueno. No tanto, es un poco exagerado, evidentemente. Pero bueno, sí, se han perdido un poquito las posiciones y esto va provocado entre el cansancio, primer partido de competición, diríamos algo serio, un buen ensayo en todo, diríamos, el balance, pase lo que pase. Y se llegue o no se llegue a la tanda de penaltis, espero que no. Ahí está Pirri. Pero como ensayo muy positivo. Juan Vizcaíno, junto a Pirri. Hay tres hombres. Pirri que toca. El rechace para el Atlético de Madrid. Ahora ha metido de nuevo el puño Neto. Ahora sí, muy bien el portero. Salió bien, provocó en una melee de hombres. Qué buena acción técnica. Se va de Moraes Filho. Cuidado que se ha dolido. Ha quedado tendido en el terreno de juego. Puede haber ahí peligro. Ha habido juego peligroso. Me da la impresión que por ambas partes. De Moraes Filho. Ha sido el hombre que ha metido la plancha con el pie por delante. Ahí está la acción repetida. Sí, caramba, cuidado. La acción muy fea. Muy traicionero, que ha hecho daño al jugador del Atlético de Madrid. Sí, porque cuando sale del dribbling, cuando dribla tres, la pelota queda dividida y sinceramente tenemos que ser muy justos. Se despreocupó del balón y levantó la plancha con la intención de hacer daño. Yo creo que estas son las jugadas de expulsión. A veces esto es expulsión. A veces la señal hace confundir en algunas ocasiones incluso a jugadores de uno y otro equipo. La señal que nos llega desde Vladikavkaz
Así se realiza por la televisión de Osetia. Llega a Moscú y así nos llega hasta España. En este torneo cuadrangular que ofrece Antena 3 Televisión en la apertura del curso 95-96. Falta un minuto escaso para que se llegue al final del partido. Con empate a 0 en el marcador entre el Atlético de Madrid y el Vasco da Gama. A ver, muy buena. Vamos a ver. Al ataque el Atlético de Madrid. Ha podido llegar al remate Dani. Siguiendo los precedentes del árbitro del primer tiempo, que terminó casi un minuto antes, no sé, observar al árbitro. Un minuto queda. A ver. Rado Mirantic seguro que con toda la afición del Atlético de Madrid haciendo fuerza. Ahí está Juan Vizcaíno. Falta. Entrada de Ricardo Rocha. La entrada de Ricardo Rocha ha entrado con todo, como tenía acostumbrados a los seguidores del Real Madrid. Se ha disculpado, esa es la verdad del capitán del Vasco da Gama. Tampoco hubo una gran intención de hacer daño, no. Fue a cortar porque sabe que Juan Vizcaíno desde esa posición, si no le sale, era una muy buena posición, 25-30 metros para intentar algo. Puede ser para un zurdo, puede ser para Pirri. El partido está acabado y de terminar así hay que ir a la tanda de penaltis para buscar el finalista que se mida en la lucha por la consecución del trofeo con el Sparta de Vladikavkaz, que volvemos a repetir una vez más, se ha impuesto en el partido precedente por 3-0 al Racing de Marinas de Bélgica. Lo intenta Pirri. Ahí está el disparo de Pirri, el rechace en la barrera. Se acabó. Y el final del partido. Se acabó el partido. Atlético de Madrid 0, Vasco da Gama 0. Y hay que buscar la tanda de penaltis, como decíamos, para conocer qué equipo... Se va a iniciar la tanda de penaltis y lo va a hacer el Atlético de Madrid por medio de Lubo Pénez. Neto bajo los palos, allá va el jugador búlgaro. El disparo ya ha parado Neto. Ha parado el portero del Vasco de Gama. El lanzamiento de Luboslav Pénez. La verdad es que es una responsabilidad lanzar el primero. Dicen que también hacerlo en el último caso. Ahí está el lanzamiento. Si podemos verlo, nos llega la señal con alguna dificultad, la señal de la televisión de Osetia. Bueno, Pénez lanzó con su pierna buena sobre su primer palo. Un tiro de precisión no muy fuerte. La quiso acariciar y muy atento el portero. El tiro fue a media altura y aquí observamos muy suavemente. Y el portero adivina y despeja claramente el balón. Vamos a ver si Molina es capaz de atrapar el lanzamiento del primer penalti de Vasco de Gama. Gol. El lanzamiento de Giovanni. Giovanni, que ha hecho el primer lanzamiento para el Vasco de Gama. Fue el mismo disparo. El otro fue un zurdo, este fue un derecho. Tirado con el interior del pie al palo más próximo. Ópticamente el palo más corto. Como si... Vamos a ver el segundo lanzamiento del Atlético de Madrid. Ha fallado el primero Luboslav Pénez. Ha marcado gol Giovanni Silva y ahora es Juan Vizcaíno quien va a intentar marcar para el Atlético de Madrid. Allá va Juan Vizcaíno. El gol del Atlético de Madrid. Ha entrado llorando la pelota finalmente en la portería del equipo brasileño. Bueno, fue un disparo de Vizcaíno, pierna derecha cruzada, rasa, y no fue muy ortodoxo el disparo porque creo que no llevaba una gran potencia, pero lo suficiente para transformarse en gol. Molina de nuevo bajo los palos, mientras marcha Queiroz al punto de penalti, o Pimentel. En efecto, Pimentel es el número 2 del Vasco de Gama, quien va a intentar poner a su equipo por delante. Sin carrerilla apenas, Pimentel dispara al travesaño. Y la alegría de los jugadores del Atlético de Madrid. Empate ahora. Mientras animaban los del Vasco de Gama, empate por tanto. Vamos a ver cuál es el tercer lanzador desde el punto fatídico del equipo español, el equipo de Rado Mirantic. Busca el Atlético de Madrid plaza en la final de mañana frente al Sparta de Vladikavkaz, el conjunto local. Neto bajo los palos, no había tomado carrerilla apenas. Pimentel ha tirado con mucha suficiencia, confiando mucho en sus propias posibilidades. Y mientras vamos a ver el lanzamiento del jugador del Atlético de Madrid, Juan Carlos, un joven futbolista. Toma carrerilla, allá va Juan Carlos, dispara y ha parado Neto. Ha cambiado, parece que iba a disparar con la
La pierna derecha finalmente ha cambiado con la pierna izquierda. Sí, lo que pasa es que decidió en último momento, tomó una carrera exactamente en línea recta al balón, sin denunciar la zona de disparo. Y cuando intentó cruzar el disparo, el portero estuvo muy felino y debutó. Fue una gran parada, ¿eh? Y el disparo verdaderamente no fue tan malo como puede parecer, ¿eh? Me gustó la parada del portero más que el disparo. Al lanzamiento de nuevo el Vasco de Gama, sin apenas carrerilla, parado bien Molina. El disparo de Moraes Filho, y ha parado bien Molina, lanzándose de manera notable el portero del Atlético de Madrid. Caramba, para ponerle un poquito más de salsa, un poquito más de picante y emoción, sí, a esta tanda de lanzamientos desde el punto fatídico entre el Atlético de Madrid y el Vasco de Gama, después de que el tiempo reglamentario, los 90 minutos, terminaran con empate a 0. El portero Neto bajo los palos. Y el lanzamiento, el Atlético de Madrid. Ahí está el disparo, el paradón de Neto. Dani ha fallado en el lanzamiento. El jugador del Atlético de Madrid. Extraordinario el portero del Vasco da Gama. Pero francamente bien, ha hecho 2 paradas, la anterior y esta, con disparos que eran difíciles de detener, ¿eh? Demasiada ventaja. Empate a 1, recordémoslo. Hemos dado. Empate a 1 con un tiro, un lanzamiento más del Atlético de Madrid. Pero es el cuarto ya. Sí. Lo que me refiero que demasiada ventaja hemos dado. Si nos metemos en la final verdaderamente va a ser milagroso. Y sobre todo teniendo en cuenta la gran técnica de los jugadores brasileños, que hoy tampoco están muy afinados. Ahí está el lanzamiento del Vasco de Gama. Molina con la responsabilidad de hacer una nueva parada. Ahí está Molina, a punto estuvo de parar. Y el Vasco de Gama que acaba de marcar. Qué bien se tiró Molina también. Con una grandísima intuición. Creo que llegó a tocar el balón. Se ha tirado bien, ha buscado, ha aguantado bien. Sí. No se ha movido antes. Y atención, porque si el Atlético de Madrid ahora no consigue el tanto, el Vasco de Gama, que gana por 2-1, es el último lanzamiento para los jugadores del Atlético de Madrid. El Vasco de Gama sería finalista mañana ante el Sparta de Vladikavkaz. Ahí está el lanzamiento. Y el tanto del Atlético de Madrid. Delfín Gelly. En el disparo de Delfín Gelly. El disparo seco. Y ha tocado el portero Neto. Sí, le dobló las manos, ¿eh? El gol. Había intuido el disparo también. Vamos a ver. Porque ahora tiene que lanzar el Vasco da Gama. El Vasco da Gama, que prácticamente tiene asegurado su presencia en la final frente al Sparta de Vladikavkaz, aunque ahí está Molina con la responsabilidad de atrapar el lanzamiento. Empate a 2 en el marcador después del gol de Gelly. El disparo, vamos a ver, Molina, fuera. Hay que esperar de nuevo el lanzamiento. Y todavía continúa la tensión y la pimienta, la salsa, en esta semifinal del cuadrangular de Vladikavkaz. Vamos a ver si cambian las tornas y el Atlético de Madrid consigue marcar. Muy bien, ahí está el banquillo. Rado Mirantic. Muy bien Molina también, casi intuyendo el disparo. No quiero decir que obligando a que el disparo fuera desviado, pero se había estirado perfectamente bien, ¿eh? Ahí está el lanzamiento. El Atlético de Madrid que va a buscar perforar por tercera oportunidad en la tanda de penaltis. Ahí está José Luis Pérez Caminero. Tomás. Ruano, Tomás, animando como uno. El disparo y el gol del Atlético de Madrid, Santi. El disparo de Santi con tranquilidad, amagó la carrerilla. Y vamos a ver si Molina ahora puede atrapar y situar al Atlético de Madrid en la final de mañana. Muy bien Santi engañando al portero. Ha tomado carrerilla como si fuera a pegar un pelotazo y le ha tocado mansamente. Mansamente, con el empeño interior. Magnífico disparo y una gran precisión. Ahí está Molina. Por él pasa esa responsabilidad ahora. 3-2 para el Atlético de Madrid, recuérdenlo. El Atlético de Madrid que vence por 3-2 en la tanda de penaltis. Puede parar Molina. El golazo extraordinario de Queiroz. Molina se lanzó a la derecha. Queiroz
El ángulo bajo hacia la izquierda. Sí, sí. Empate a 3 en el marcador. Gol de Queiroz. Disparo muy parecido al de Santi, pero mucho más fuerte en la ejecución del jugador brasileño. Gol de Queiroz, por tanto, empate a 3 en la tanda de penaltis. De nuevo el lanzamiento para el Atlético de Madrid. Vasco de Gama 3, Atlético de Madrid 3. Y el público que empieza a aplaudir para animar a uno y otro conjunto. La verdad es que ha habido división de animación para uno y para otro. Para el Atlético de Madrid, el equipo español, y también para el equipo brasileño. Ahí está el disparo, el gol por el centro. Neto se había tirado a la izquierda. Gol del Atlético de Madrid. Alejandro, el lateral izquierdo, en el disparo por el centro de la portería del Vasco de Gama. Allá va a lanzar ahora Leonardo Pereira. Gol del Atlético de Madrid, Alejandro. Ahí está Caminero, Ruano, Tomás, Paunovic. Los jugadores del Atlético de Madrid esperando que el conjunto español se sitúe en la final de mañana. Toma carrerilla Leonardo. Ahí va el disparo con la pierna derecha. Gol del Vasco de Gama. Han encontrado el canelón. Están tirando todos al mismo poste. El gol del Vasco de Gama. Empate a 4 en el marcador. Sí, sí. Los 3 últimos disparos, exceptuando el de Alejandro, que tiró a romper con pierna izquierda al medio. Los 3 últimos disparos fueron... No podemos quejarnos de la diversión y de la falta de tensión. Allá va Roberto Solozábal. No es que sea un especialista en el lanzamiento del punto fatídico, pero ahora ya tienen que tirar todos. Y las opciones son de todos. Creo que tendrán que tirar hasta los porteros. Ahí está Roberto con la pierna derecha, el disparo con tranquilidad. Gol para el Atlético de Madrid. Gol del Atlético de Madrid. 5-4 para el equipo español. Ha engañado perfectamente. Y ahora es Junior Ribeiro Reis quien va a buscar el empate para el Vasco de Gama. Si Molina detuviera, si fallara Junior Ribeiro Reis, el Atlético de Madrid estaría en la final de mañana frente al Sparta de Vladikavkaz, el conjunto local que se impuso en el partido de apertura al Racing de Marinas de Bélgica por 3-0. Allá va Junior Ribeiro Reis. Muy poca carrerilla, apenas 2 metros. Molina, el gol del Vasco de Gama. Empate a 5 en el marcador. Habéis observado que ya es el 6º disparo al mismo sitio, con empeine interior, utilizando lo que, aunque evidentemente geométricamente desde el punto de penalti a los postes se transforma en un triángulo isósceles, evidentemente ópticamente y futbolísticamente podíamos hablar de un palo corto, un palo largo, en el cual se transforma en un triángulo escaleno. Evidentemente, vamos a ver, no geométricamente, pero sí vulgarmente en términos futbolísticos. Noveno lanzamiento para el Atlético de Madrid. Gol de nuevo a la izquierda. Se tiran los porteros a la derecha y parece automático. Ahí está el gol del Atlético de Madrid, 6-5. Ojo, porque a este dato es importante. Ha sido el lanzamiento de Paunovic, el gol de Paunovic. 6-5 para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha hecho 9 lanzamientos, ha fallado 3. Ha hecho 8 lanzamientos, ha fallado 3 el Vasco de Gama. Vamos a ver si falla el cuarto el Vasco de Gama y coloca al Atlético de Madrid en la final. Vamos a ver, o si no tendrán que tirar los porteros, ¿no? Si no, deberán lanzar los porteros, en efecto. Ahí está Ricardo Rocha, el capitán. Al menos este, si toma más carrerilla, puede pegarle a romper. Ricardo Rocha ahora con tranquilidad. Ricardo Rocha, gol de nuevo a la izquierda. Cómo ha esperado, cómo ha aguantado que se lanzara a la derecha el guardameta Molina. Los porteros deben tener una pesa porque se están tirando todos para el mismo lado, ¿no? Sí. Esa es la impresión que da. Es decir, deben tener a lo mejor lastre. No, bueno, es un aspecto, diríamos, simpático, ¿no? Bueno, pues empate a 6 goles en el lanzamiento de la tanda de penalti. Ha hecho cada equipo 9. Han fallado 3 cada uno. Y va por el 10º lanzamiento el Atlético de Madrid. Neto bajo los palos. Ahí están agrupados con el árbitro los jugadores del Vasco de Gama. El lanzamiento de Pirri, gol. Con tranquilidad ahora ha cambiado. El lugar, muy bien tirado por Pirri. No ha cambiado, lo que pasa es que Pirri es zurdo, es decir, el disparo técnicamente es el mismo. Es decir, es un disparo de precisión sin darle una gran potencia y ópticamente tirando al palo, diríamos, más cercano de su superficie de golpeo. Bueno, pues 7-6
Va a tener que tirar Jair Pereira, el entrenador del Vasco da Gama. Ahí va el portero. Va a tirar Neto. Va a tirar Claro, Neto. tienen 10 hombres el portero ellos. de Brasil. Claro, tienen 10 jugadores. Evidentemente. El Vasco da Gama. Va a tirar Neto sin carrerilla apenas. Pierna izquierda, dispara, parado Molina, gol. Ha pegado en Molina y finalmente... Ahora tiene que tirar Molina. Y ellos pueden rotar. Ahora puede tirar cualquiera, porque ya no repiten ellos. Ahora tiene que tirar Molina. Vamos a ver, porque ahora va a tirar Molina. Ha parado Neto. Y ellos pueden tirar cualquiera porque ahora se puede romper el orden, creo, ¿eh? En cualquier caso, la tanda de penaltis está dando de sí. Esa es la verdad. Está dando de sí la tanda de penaltis y le está poniendo toda la emoción. No se ha movido nadie. Por lo menos mantiene a los telespectadores en los sillones. Y no los se mueve nadie, 35.000 espectadores. Ahí va Radomirantis diciendo que no, que Molina no. O algo así. Yo creo que tiene que tirar Molina, no sé si... Ahí está Radomirantic. El Atlético de Madrid quiere estar en la final, quiere ganar el torneo. Este torneo de apertura de la temporada 95-96 que ofrece Antena 3 Televisión en Vladikavkaz. Cuadrangular, allá va Molina. Portero contra portero. Vamos a ver si marca Molina, porque de otra forma el Vasco da Gama estaría en la final. Allá va Molina, gol del portero del Atlético de Madrid. El gol de Molina. Tiene que hacer el gesto de la victoria, porque eso vale mucho. Y el empate... En la tanda de penaltis no le va a quedar papel al árbitro para anotar quién ha marcado o quién ha fallado. 3 fallos por cada conjunto. Bueno, a ver si... Allí va a acercarse de nuevo el técnico yugoslavo del Atlético de Madrid. Se va a cruzar con Jair Pereira. Dice, ahora tiramos tú y yo, claro. Ahí está, ahora vamos a tirar tú y yo. Bueno, pues Radomirantic tenía buena técnica individual, sin duda. Lo más gracioso que Tomás le está diciendo a Carlos Peña, delegado de campo, que lo tire Carlos Peña también. Allá va de nuevo Vasco da Gama al lanzamiento. Vamos a ver, Molina. A ver si lo puede parar. Qué tranquilidad, qué bien ha lanzado Giovanni. Qué bien lo tiró. Giovanni Silva. Bueno, el segundo lanzamiento de Giovanni. Empate. Empate. Ahí está. Veíamos de Neto de nuevo en la portería. Y el lanzamiento para el Atlético de Madrid. El primero que lanzó y falló fue Luboslav Penev. Lo que pasa es que a los porteros se le ha parado el reloj, ¿no? Ahora. Y va a lanzar ahora Luboslav Penev. Qué bárbaro. Sabiendo que ha fallado el primer lanzamiento. Esa es la responsabilidad, pero eso es un profesional. Ahí está Penev, el lanzamiento, gol. Con maestría, diríamos, el lanzamiento del zurdo del Atlético de Madrid. Jugador fichado esta temporada procedente del Valencia, internacional por Bulgaria. Rocha dando instrucciones, hablando con sus compañeros. Lo normal es que el partido se acabe hoy, ¿verdad? Sí, lo que no podemos decir es que el partido iba 0-0, ¿no? Es verdad, terminó con empate a 0 y se va a acabar prácticamente el marcador electrónico del estadio de Vladikavkaz, en el norte de Osetia. 7-7, ¿no? No. 12 penaltis se ha lanzado. Han fallado 3, van 9-9. 9-8. Va a lanzar el Vasco de Gama. Ahí está de nuevo el gol para el conjunto brasileño. Bueno. A la derecha de Molina. El tanto marcado ahora para el conjunto brasileño por Junior Ribeiro Reis, el número 8. Y de nuevo Neto bajo los palos. El portero brasileño conocen el camino prácticamente de manera automática. Carlos Peña, el delegado del Atlético de Madrid, hablando con Tomás Reñones, el capitán. Si verdaderamente ya no le queda papel para apuntar. Ahí está Juan Vizcaíno, el jugador tarraconense, con la responsabilidad de marcar otro tanto para el Atlético de Madrid. El árbitro diciendo que adelante. La paradiña de Vizcaíno, que bien lo ha marcado. Se ha quedado quieto, y eso que el portero había aguantado bien, Neto. Se ha quedado quieto, pero Vizcaíno ha lanzado con tranquilidad. Sí, pero una décima de segundo que se quedó con el molde. El portero ya perdió muy bien Vizcaíno. Al lanzamiento de Moraes Filho. En la portería de nuevo Molina. El público anima, 35.000 espectadores en el estadio de Vladikavkaz. Buena la temperatura. No se mueve prácticamente nadie porque, bueno... Allá va de Moraes Filho. Poca carrerilla, ni sale del área. Pega pierna derecha, parado Molina, pero ha entrado finalmente. El efecto óptico. Bueno, vamos a ver. Hacía ver que la pelota salía fuera. Otro lanzamiento en la tanda de penaltis. La verdad es que uno no recuerda tanto lanzamiento de penaltis para determinar un ganador de un partido. No.
tampoco un nivel de imprecisión tanto como en la primera tanda, Trofeo ¿no? Santiago Bernabéu, Real Madrid, Inter de Milán. Sí. Hubo también un buen número de lanzamientos desde el punto de penalti. Real Madrid, Inter de Milán. Al lanzamiento el Atlético de Madrid. Ahí está el tanto del Atlético de Madrid de nuevo. Yo creo que están un poco desmoralizados los porteros, ¿eh? A ver si se animan. 11-10 gana el Atlético de Madrid. 11-10 gana el Atlético de Madrid. Después de la consecución de este gol. El gol del Atlético de Madrid, marcado por Juan Carlos. Ahí están todos. Lánzalo tú, tira tú ahora. De nuevo están rotando en el lanzamiento. 11-10 para el Atlético de Madrid. Vamos a ver si Molina puede atrapar este penalti. El disparo, gol del Vasco de Gama. Empate a 11 en el marcador. Empate a 11 en el marcador, como quiera que cada equipo ha fallado 3 lanzamientos. Son 28 penaltis los que se han lanzado. Allá va Delfín Gelli. Allá va Delfín Gelli. Ahí está diciendo Tomás Reñones, dice, cuidado con la hora que tenemos que comer, que tenemos que cenar. Van a cenar tarde. Pero en cualquier caso, si pasa a la final del Atlético de Madrid, merece la pena. Merece la pena cenar tarde, ¿verdad? Ahí está Delfín Gelli. La emoción que continúa. Ha disparado Gelli. El gol del Atlético de Madrid, 12-11. Ha tocado en el poste derecho de la portería del Vasco de Gama. 12-11 para el Atlético de Madrid. Y Queiroz, del equipo brasileño, será el encargado de lanzar para intentar la igualada. Si no fuera así, los seguidores del Atlético de Madrid con toda seguridad cruzando los dedos para que esto se acabe y se acabe. No, o pueden ir a cenar, de manera ¿no? positiva para el equipo colchonero. Vamos a ver, Molina. Casi en flexión. El disparo fuera del Atlético de Madrid. En la final. En la final del torneo de Vladikavkaz. Ahí está. Ha fallado Queiroz. Después de casi el Atlético de Madrid que ha ganado 12-11. En la tanda de penaltis, Atlético de Madrid 12. Vasco da Gama 11. Muchos lanzamientos. Y ha merecido la pena esperar tanto para que el Atlético de Madrid se meta en la final del torneo de Vladikavkaz. Atlético de Madrid 12. Vasco da Gama 11. Mañana Antena 3 Televisión les ofrece la final. Esparta de Vladikavkaz, Atlético de Madrid. Saludos y muy buenas noches.